Hola, esta semana te voy a enseñar todo lo que tienes que saber para poder completar la semana 3 de tu trabajo de herramientas para la innovación, que tiene que ver con el público objetivo. ¿Sí? Lo primero que tienes que saber es que esta es una semana acumulativa. Eso quiere decir que la entregas la próxima, la que va del 14 al 21, junto con lo que hagas para la semana 4. Es importante saber que esta entrega, la de la semana 4, debe incluir las correcciones de la semana 2, lo que vamos a revisar esta semana, que es sobre el público objetivo, y lo que toca la próxima semana. Todo eso lo entregas en tu portafolio, que es tu Word sobre el que estás trabajando, y con todo eso te van a evaluar. Recuerda que este módulo tiene notas sumativas y notas acumulativas. Por ejemplo, la semana 2 se evalúa la 2, la semana 4 se evalúa de nuevo la 2 y la 3 y la 4. La semana 6 se evalúa la 5 y la 6 y la semana 8 se evalúa todas las semanas. Por lo tanto, es importante que siempre vayas haciendo las correcciones que te diga tu profesor e incluyendo el material nuevo. ¿Sí? Esta semana nos piden hacer un perfil de usuario. ¿Sí? Lo primero que te piden es, obviamente, reagregar en tu portafolio y corregir todo lo que te dijo tu docente en la semana 2. Y esto es súper importante, porque si en la semana 2, por ejemplo, te sacaste un 6.5 o un 6.1, tienes que arreglar todas esas cosas para poder optar al 7 en los próximos trabajos, porque eso también se cuenta. Y si te sacaste un 7, simplemente continúas haciendo las semanas. Entonces, esta semana se trata de identificar a tu usuario, cliente o público y tenemos que dar características de ellos, como género, edad, gustos, preferencia o cualquier otra cosa que te interese o que encuentres relevante. Entonces, cuando uno crea un producto o un servicio, sea cual sea, lo primero que piensas son las personas a las que les puede servir esto. Entonces, siempre vas a tener en tu mente o en tu idea ya lista y caracterizado el usuario. Sin embargo, lo que te piden esta semana es que esto lo lleves a un papel a través de una descripción que puede ser una ficha o que puede ser simplemente un punteo. Entonces, lo primero que tienes que hacer para caracterizar a tu público objetivo es dar un contexto, ¿sí? Por ejemplo, mi público tiene en edad, tienes que definir una categoría de edad. Por ejemplo, digamos que vamos a tomar el proyecto que presenté yo, el de los emprendedores, la web para vender. Yo ahí puse claramente que mi público objetivo eran mayores de 35 años. ¿Sí? ¿Por qué definí esta edad? Porque en realidad es la edad promedio en que la gente ya terminó sus estudios, ya trabajó y decide emprender. ¿Sí? Entonces, yo puse de 35 a más. Tú puedes poner un tramo, por ejemplo, si es un emprendimiento de algún deporte o algo para niños, tú le pones desde, no sé, los 6 años hasta los 18, que legalmente las personas dejan de ser niños. Si tu emprendimiento tiene que ver con adultos mayores, tú pones desde 65 en adelante. O si es un servicio para los que cuidan a adultos mayores, por ejemplo, puedes poner eh, desde 35 hasta, no sé, 40, que son las edades de los cuidadores. Por ejemplo, el mismo ejemplo que te di la semana pasada, de esa aplicación que tú ponías los productos y te aparecía la receta, yo ahí pondría que la edad de las personas es eh, personas que aman cocinar desde los, no sé, 15 años, de 15 en adelante. ¿Por qué? Porque puede ser cualquier persona que le guste cocinar. Incluso pueden haber niños que les guste cocinar, pero que ya tengan su propio celular y tengan su manejo de herramientas es desde los 15. Pero aquí tienes que poner eso, la edad de las personas a las que tú pensaste que iban a usar tu servicio. Ahora, ojo, si tu servicio es algo como una alarma o algo más general que usaría toda tu familia, lo que tienes que pensar ahí es quién va a pagar. ¿Sí? Por ejemplo, si tienes un servicio, de nuevo, como te decía, una alarma, tienes que pensar que la alarma la pagan efectivamente las personas mayores de la casa, no la van a pagar los niños. Por lo tanto, tu servicio es para eh, propietarios de vivienda o arrendadores desde tal edad. ¿Sí? Luego vamos a definir el género. Con el género, tú puedes poner si es solo para hombres, solo para mujeres o hombres y mujeres.
En mi caso, cuando yo hice mi trabajo, los uní. Entonces puse perfil del usuario, en primer punto, género/edad, y le puse, mi servicio es para hombres y mujeres mayores de 35 años. Y luego justificas, por lo mismo que te acabo de decir. Por ejemplo, yo puse, para el tema de los emprendedores, puse hombres y mujeres mayores de 35 años y que había definido esta edad porque en el fondo ese es el promedio de edad donde la gente empieza a emprender. Pero es súper importante que vayas justificando el porqué. No, si tú pones, no sé, hombres y mujeres mayores de 35 y no justificas el por qué elegiste eso, probablemente no te den el puntaje completo. Entonces, con eso ya tenemos edad esquina. Ubicación, ¿verdad? Es súper importante también que la pongas. Cuando tú pensaste tu producto o servicio, dijiste, ah, esto lo van a usar, no sé, mis vecinos, lo va a usar todo Chile, lo va a usar en la comuna tanto. Entonces ahí tú tienes que poner en qué lugar tú pensaste que iban a usar. Por ejemplo, en mi proyecto de emprendedores, mi ubicación era la isla de Chiloé, comuna de Cucao, que era el lugar específico donde yo había pensado que esto se iba a desarrollar. En el caso de la aplicación de cocina, tendría que ser ubicación a nivel nacional mientras las personas tengan un servicio o un celular, un servicio móvil o un celular, ¿sí? Entonces, ya aquí tienes contextualizado a las personas y te vas haciendo una idea de ellos, que es lo mismo que pensaste cuando lanzaste el proyecto, ¿sí? Luego, los gustos. Con gustos se refiere a qué cosas atraerían a esas personas o les gustaría de tu proyecto. Por ejemplo, en el caso de la aplicación de cocina, gustos, yo tendría que poner personas que aman cocinar o personas que solo comen específicamente un tipo de alimentos o personas que necesitan, no sé, en el de los emprendedores, por ejemplo, yo le puse dentro de los gustos que eran personas que gustaban de vivir la vida de forma independiente, no querían jefes, por lo tanto necesitaban un apoyo para poder promocionar sus productos. Sí, tienes que poner en el fondo eso. ¿Qué le gustaría a los que usan tu aplicación? ¿Qué les gusta? ¿Por qué la usan? ¿Qué les gusta de ella? Luego de eso, tenemos que dar características. Por ejemplo, el contexto general. En el contexto general, tú tienes que poner efectivamente todos quienes podrían usar alguna vez tu servicio. Por ejemplo, en el caso de los emprendedores, yo puse que a pesar de que mi servicio estaba localizado en la comuna de Cucao, lo podían usar todos aquellos emprendedores que se habían visto afectados en sus ingresos debido a la pandemia. En el caso de la cocina, podríamos decir que la aplicación la podrían usar todas las personas con gustos por la cocina, por gustos por comidas específicas, que amaban cocinar o que simplemente les gustara aprender nuevas técnicas de cocina. Aquí puedes poner de verdad lo que quieras. Lo importante es que siempre tienes que pensar que el perfil de tu persona tiene que estar alineado con el contexto que das. Es decir, tiene que ser igual. No puedes poner, no sé, la edad de mi público son 30 años y en el contexto hablar de niños. Tienes que ser súper coherente por eso. Luego, objetivos o metas. Aquí tienes que poner cuál es el objetivo, la meta de mi idea. Por ejemplo, en el caso de los emprendedores, el objetivo es del usuario. Ojo aquí, esto es importante, lo estamos viendo desde el punto de vista del usuario. Entonces, el objetivo de mis usuarios que accedieran a esta web de emprendimiento era mantener o repuntar sus ingresos para mantenerlos a lo que estaba antes de la pandemia. En el caso de la aplicación de cocina, su objetivo y meta sería tener recetas fáciles sin tener que pensar mucho en qué es lo que hay que cocinar, ¿sí o no? En el fondo es, ¿cuál es la solución que las personas buscan tener a través de tu producto o servicio? Entonces, es súper importante que tú tengas súper claro cuál es el objetivo de lo que tú estás ofreciendo para que la persona tenga claro el objetivo de lo que va a pedir. Después, tienes que poner las expectativas. ¿Qué son? ¿Qué se espera de la idea? Esto es importante que siempre lo escribas en positivo. Como te dije recién, las expectativas de mi tema de emprendedores claramente serían retornar a las ventas que tenían antes de la pandemia, ojalá superarlas y tener una nueva forma de vender sus productos y de generar ingresos. Alto aquí. Tú puedes decir, oye, pero estás repitiendo lo que ya dijiste. La verdad es que sí.
el perfil del usuario es repetir una y otra vez las mismas cosas con el fin de que, uno, a tu profe le quede claro, y dos, de que a ti te quede bien claro. Porque en la medida que yo tenga súper claro el perfil de mi usuario, me va a ser mucho más fácil hacer el mapa de la empatía que vamos a ver mucho más adelante. Pero lo importante aquí, aunque tengas que repetir una y mil veces que es gente que ama la cocina, una y mil veces que es gente que quiere subir sus ventas, lo importante es que lo pongas. Es mejor más que menos. Luego, tienes que poner los miedos o los obstáculos que puede presentar esto, ¿sí? Por ejemplo, puede que mis usuarios en el tema de los emprendedores puedan tener miedos a entrar a nuevos sistemas de trabajo, como es lo online, miedos a no cumplir, o por ejemplo en el caso de la aplicación de cocina, pueden tener miedo a que la receta no incluya todos los ingredientes o que la receta no tenga todas las técnicas que ellos saben aplicar. Por ejemplo, si tu aplicación o tu servicio es sobre adultos mayores, los cuidadores pueden tener miedo de que sus adultos mayores no estén cuidados de la misma forma que lo harían ellos. Entonces lo que tú tienes que hacer es ponerte aquí y decir, ¿qué es lo que la gente podría hacerlo dudar de tomar mi producto o mi servicio? Y eso lo notas. Luego, yo también incluí perfil de ingresos. Eso quiere decir que tú pones, por ejemplo, si son personas con trabajo, personas sin trabajo, de algún grupo social específico, como te decía antes, puedes poner jóvenes, entre tal y tal edad, niños, entonces vas agregando también. También perfil tecnológico. Esto es súper importante en el caso de que tu idea sea algo con internet, como una aplicación o un sitio web. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estás hablando ya, volvamos, de la aplicación de cocina, es claro que tu perfil tecnológico tienen que ser personas adultas que tengan manejo de tecnología básica como un celular. O sea, ¿de qué te sirve hacer, no sé, una aplicación que enseñe a leer a alguien? Estoy poniendo un ejemplo. Si tus usuarios no tienen el nivel tecnológico de manejar un celular o no saben leer como para usar un celular, ahí tendrías que hacer otra cosa, como con video. Entonces, lo importante y lo que quiero que entiendas es que aquí tienes que poner el perfil tecnológico, o sea, la capacidad o la cantidad de conocimiento tecnológico que tiene que tener tu usuario. Y por último, yo le agregaría también la educación o trabajo, que va con lo mismo. Por ejemplo, si tu emprendimiento es para niños y necesitan los niños saber leer, en educación tienes que poner nivel básico o enseñanza básica. Si tu cosa es mucho más, por ejemplo, algún trabajo que tenga que ver con una logística o la solución de algún problema, no sé, de almacenamiento o inventario, ahí tienes que poner que tengan por lo menos una educación media y conocimientos básicos de inventario. Entonces, lo que tienes que hacer en el fondo es eso, es poner todas las características. Si se te ocurre alguna que yo no puse aquí, está perfecto. Lo importante es eso, es que logres identificar de la mejor forma posible quiénes van a ser tus usuarios. Y aquí tienes que poner súper importante el contexto también. O sea, la idiosincrasia, por qué a esta persona le sirve. Tienes que repetir si es que lo pusiste en tu trabajo, por qué esto es nuevo para este usuario. O sea, por qué lo tomaría, ¿sí? Y eso es súper, súper importante. Aquí quiero hacer un comentario para todos los que tengan algún servicio, por ejemplo, como mi plataforma de venta, yo aquí tuve que caracterizar dos tipos de usuarios, porque yo tenía dos usuarios. Tenía primero los emprendedores que iban a vender a través de mi plataforma, entonces los caractericé a ellos. Y por otra parte, mis otros usuarios iban a ser los compradores de los productos. Ya, quizás baste con que hagas uno solo, pero si de verdad quieres el 7 y de verdad quieres tener este ramo, que es súper fácil y puedes subir tus notas de forma muy rápida, sobre todo si tienes créditos o becas, haz el perfil de los dos usuarios y no va a haber ningún problema. ¿Sí? Luego de haber caracterizado a nuestros usuarios, nos piden que en relación a nuestra problemática hagamos eh, un tipo de los usuarios. Como yo les decía, en mi caso, yo tenía dos usuarios, yo hice la caracterización del emprendedor y pudieras contar su perfil demográfico, o sea, dónde vive, ¿sí? Recuerden, si hay que repetir
no importa. ¿Dónde vive? Específico, entre más específico mejor. Por ejemplo, si es una aplicación móvil y usa todo Chile, caracteriza todo Chile, pero predominantemente en zonas urbanas, porque, por ejemplo, en la aplicación de cocina hay más abastecimiento de víveres. Entre más detallado, mejor. Su historial, por ejemplo, podrías inventar la historia de que si en la misma aplicación de cocina yo pondría que los perfiles de mi usuario son personas interesadas desde pequeños en la cocina, amantes de cocinar, con familias muy aclanadas que se cocinaban, ¿sí? Perfil conductual. Esto quiere decir qué conductas tiene tu usuario que le permitan usar. Por ejemplo, en el caso de mi proyecto de los emprendedores, mi perfil conductual eran emprendedores con un uso de tecnología básica que buscaban nuevas oportunidades para expandir sus productos debido a su baja de ventas. Por lo tanto, su conducta era de buscar nuevos canales de venta. El perfil tecnológico, ya te lo expliqué recién. Los objetivos y metas, también te los expliqué. Y sus mayores miedos y obstáculos. Quiero hacerte aquí una explicación súper importante. Si te das cuenta, son dos públicos distintos. Yo acá en el PowerPoint te lo unifiqué, pero tienes que hacer una ficha respondiendo esto, solamente esto, género, edad, gustos, preferencias, objetivos, ¿sí? Y cualquier otra cosa que sea de personas puntuales, que describa a la persona puntual, por ejemplo, como si estuvieras haciendo tu currículum. Y luego en el punto 3 tomas y usas todo lo que te expliqué acá, el contexto, los objetivos, las expectativas, que es como contar la historia de la persona que describiste recién. Más específico es más fácil, pero también si tu aplicación es muy abierta, no hay problema en que califiques a tus productos, a los usuarios de tu producto o servicio, que los puedas hacer más amplios. Lo importante es que quede bien identificado quién lo va a usar y por qué lo va a usar. Luego de esto, nos piden en un punto 3 hacer un mapa de la empatía. Ya. ¿Qué es un mapa de la empatía? Un mapa de la empatía, yo se los puse así, pero no es esto, es básicamente hacer de manera gráfica como una especie de mapa conceptual, que está súper bien explicado esto en el descargable, donde tú vas a poder entender la personalidad de tu usuario. Vas a poder imaginar las conversaciones, las ideas y las personas con las que se relaciona tu usuario. Y a través de eso vas a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué piensa y qué siente tu usuario? Recuerda, esto siempre es en relación a tu producto, a tu servicio, a tu idea de innovación. Por ejemplo, si tu idea de innovación, volvamos, es la aplicación de Cocina, no voy a responder que mi usuario piense y siente que ama la política. Puede que lo haga, pero no tiene nada que ver con mi aplicación. Entonces, ¿qué piensa y qué siente alguien que usaría mi aplicación de cocina? Es una gran pasión por cocinar, es un gusto por probar sabores nuevos, eh, es todo lo que haga referencia a qué necesidad estoy cubriendo con mi aplicación o con mi servicio o con mi producto, ¿sí? Que ve, que oye, que dice y que hace, esto es otro punto también en relación a mi aplicación, pero que tiene que ver cómo la persona se mueve en su entorno, ¿sí? Yo ya te voy a dar un ejemplo con el mapa que hice yo para que puedas ver claramente, pero tienes que pensar que oye, que ve, que dice y que hace en relación a cómo se relaciona con otros y cómo esa relación afecta al uso de mi producto. Y por último, esfuerzos y resultados, ¿sí? Los esfuerzos y resultados, los resultados tienen que ver con cómo y en qué nivel de éxito voy a ayudar con mi producto o servicio a satisfacer lo que quiere mi cliente. Esos son los resultados. Y los esfuerzos tienen que ver con todos aquellos miedos, frustraciones o obstáculos que puede tener mi cliente para no usar el producto o servicio que le estoy dando. Por ejemplo, voy a poner un caso. Digamos que estoy hablando de una aplicación de productos de limpieza, ¿ya? Por ejemplo, los esfuerzos puede ser
miedo en usar productos nuevos, miedo en intoxicaciones, miedo de cambiar las cosas que él ya conoce con su rutina. Y los esfuerzos tendría que ser, por ejemplo, perdón, esos eran los esfuerzos, todos los miedos que podía tener la persona. Y los resultados podría ser tener una casa más limpia, de forma más fácil, gastar menos tiempo en limpiar o tener un producto que limpie más cosas gastando menos dinero. Si se dan cuenta, eso tiene que ver directamente con los miedos y con las cosas que las personas pueden solucionar a través de la aplicación que les vamos a dar. Cosa importante, este mapa pueden hacerlo en PDF o pueden hacerlo en Word. ¿Y por qué les digo esto? Si lo haces en en PDF o en PowerPoint, pegas la imagen en tu trabajo. Y si lo haces en Word, simplemente lo haces dentro de tu trabajo. Yo hice así mi mapa de la empatía. Esto es súper personal mío. Entonces, vamos a ir repasando. Lo primero, ¿qué piensa y qué siente el usuario? Yo me puse en la posición y dije, las personas que trabajan con mi proyecto, ¿qué piensan o sienten? Espérenme un poco. Acá. ¿Qué piensan y sienten? Pensarían que, ¿por qué voy a usar esta aplicación o esta página web de emprendedores? Porque me haría la vida más fácil. Porque podría volver a vender mis productos y servicios sin salir de la casa. Porque me tengo que modernizar para mantenerme vigente o porque tengo que generar más ingresos y mantener funcionando mi emprendimiento. ¿Se dan cuenta? Es como que tú tomas el rol de la persona y empiezas a ponerte en la posición de él. ¿Qué piensa y qué siente al momento de optar por mi servicio o producto? En el caso de la cocina, ¿qué piensa y qué sentaría la gente? También podría pensar que le haría la vida más fácil, podría pensar que puede hacer mejor utilización de las cosas para comer que tiene en la casa. Podría sentir que ganaría más tiempo sin pensar tanto sobre qué cocinar y sobre todo podría pensar que al tener más planificación de sus comidas, podría ahorrar dinero porque podría hacer más compras una sola vez al mes o podría ahorrar tiempo porque iría a comprar todo lo que necesita una vez. Si se dan cuenta, son todas las cosas que ustedes crean que la persona puede pensar. Otro dato, ¿se dan cuenta que yo lo escribí en primera persona? Eso es súper importante porque me estoy poniendo en el papel del otro. Segundo, vamos a ver qué dice y qué hace. Entonces, yo aquí en mis emprendedores puse que mis emprendedores buscaban información sobre maneras de vender online, porque claramente si alguien llega a mi servicio es porque anteriormente lo estaba buscando, ¿sí? Que estaba dispuesto a abrir su mente a nuevas posibilidades de comercialización. Y esto también es obvio y lo pueden usar porque si mi persona está cerrada a buscar algo nuevo, claramente no va a usar ni mi producto ni mi servicio. Luego, son personas que tendrían que desconfiar quizás o cuestionarse sobre lo tecnológico porque no es familiar. En mi caso eso aplicaba, porque si se acuerdan, el contexto del lugar donde yo tenía mi emprendimiento había muy poca tecnología y muy poca comunicación, que son en la comuna de Cucao, en Chiloé, como yo les comenté. ¿Sí? Entonces ustedes ahí tienen que ponerse en el lugar de la persona. ¿Qué pensaría? ¿Qué haría? ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo va a hacer o no su aplicación? Y por último puse que buscaban lugares confiables para satisfacer necesidades de modernización a un precio justo. Y esto es súper importante porque recuerden que en todo el trasfondo de nuestros proyectos de innovación, esto tiene que ser rentable en el mercado. ¿Se acuerdan de la diferencia entre creatividad e innovación? Innovación era que podía generar rentabilidad de dinero en el mercado. Entonces, siempre tienen que poner en alguna parte que sea a un precio justo o que tenga que ver con algo de monetización. Luego, vamos a repasar entonces, con qué piense y qué siente, tiene que ver con qué piense y qué siente para la persona al usar nuestra aplicación o servicio y qué necesidad le llena. Luego, qué dice y qué hace, tiene que ver qué dice y qué hace en relación a nuestro producto y a la necesidad que ese producto suple, ¿cierto? Luego, ¿qué ve? Esto es claramente que ve en su entorno cercano, en sus personas, en su familia, en sus vecinos, en la gente incluso en el país, por ejemplo, yo puse que mi público objetivo para el tema de los emprendedores era, ven
que todo el mundo hace cosas por tecnología y por internet, así que no debería ser tan difícil. Y ven en las noticias que hay un montón de auge de ventas online. Y ven que sus ventas bajan y bajan y no saben cómo hacer que su negocio siga funcionando. Entonces, por ejemplo, si tu emprendimiento tiene que ver, volvamos al tema de la aplicación de la cocina. ¿Qué es lo que ven mis usuarios? Ven que tienen muchos productos que se están echando a perder y no saben cómo ocuparlos rápidamente porque no saben cocinar. Ven rápidamente que existe todo esto online y que ellos tienen la posibilidad de usarlo. Claro, recuerden que el tema de la aplicación de la cocina era gratuito. Entonces aquí también tendrías que hacer dos mapas y dos perfiles de usuario, que sería uno el que usa de forma gratuita y otro el que pone anuncios o avisos. Y por último, por ejemplo, si tu emprendimiento es sobre adultos mayores, ¿qué ven los adultos mayores? Ven que están cada vez más cansados y que no pueden hacer sus cosas solos. Puede que los cuidadores vean que existen nuevas tecnologías para ayudar a las personas a hacer sus trabajos de forma más fácil. Ya sí, tienes que ir haciendo en el fondo qué es lo que ves, qué es lo que esa persona ve en su entorno que le pueda ayudar a tomar la decisión de usar tu producto o servicio. Luego, que oye, ¿sí? Recuerda que ve las noticias, ve en sus vecinos, ve la publicidad, ve en internet, ve en sus cuentas. Esto es ve, ¿sí? Cosas que se ven. Y luego tiene que ver con lo que oye. Por ejemplo, yo puse que deben integrar las nuevas tecnologías a su emprendimiento porque si no se va a afectar. Pueden oír en la radio noticias, pueden oír comentarios de otras personas, pueden oír personas que ya usaron tu servicio. Lo importante que pongas aquí es que escucha en relación a la necesidad o problemática que tu producto o servicio está solucionando. En el tema de la cocina, por ejemplo, la persona puede oír que sus amigos o su familia o sus conocidos hablan de esta aplicación que les facilitó la vida. Pueden ver, oír, perdón, a chef hablando de la aplicación. Recuerda que aquí es todo lo que se te ocurra lo tienes que plasmar. Lo importante es que sea coherente y tenga sentido. Y por último, volvemos a los resultados y a los esfuerzos. Por ejemplo, vamos a ver primero los esfuerzos. Recuerda, los esfuerzos son todos los miedos o frustraciones o cosas que harían a la persona, que crean un esfuerzo porque la persona se interese en tu producto o servicio. ¿Qué le cuesta llegar a él? ¿Por qué le cuesta? ¿Qué barreras internas de la persona hacen que le cuesta acercarse? Por ejemplo, en mi caso del emprendimiento, yo puse que le podía costar aprender a utilizar medios digitales o verificar por web los pagos. Porque obviamente vender en primera persona, ir y comprar y llevarte tu producto al tiro, no es lo mismo que la venta online, que tú tienes que, aquí lo puse, confiar en otros para vender tus productos, o tienes, por ejemplo, que confiar que si tú pagas te lo van a mandar. También tiene que aprender a usar internet, tiene que aprender a usar tecnología de venta, tiene que aprender a hacer marketing online, que no es lo mismo que el marketing presencial, que tú puedes ir y pegar un afiche en tu negocio, pero no es lo mismo que tienes que hacer para vender online. Y por otra parte, por ejemplo, también era un esfuerzo, porque vender no era llegar y poner tus productos en el estante, tenías que aprender a sacar fotos, por ejemplo, a usar Instagram. En el caso de cocina, los esfuerzos podrían ser, por ejemplo, que las personas eh, no quisieran todos los ingredientes de la lista que te daban las recetas, o que las personas no estuvieran familiarizados con la tecnología, o que no estuvieran seguros si las recetas finalmente les iban a resultar, no creyeran en sus propias cualidades de cocineros, o pensaran que son muy difíciles, o pensaran que quizás no iban a tener buen sabor. ¿Sí? Entonces tú tienes que poner ahí todas las cosas que las personas podrían pensar en negativo y que les costaría llegar a tu proyecto. Y por último, los resultados tienen que ver con todos los beneficios que pueden obtener si es que optan tu proyecto. Por ejemplo, en mi caso eran aumento de ventas, era modernizar su emprendimiento, obviamente aumentar sus ingresos, obtener clientes locales que los podían haber perdido en ese momento por la pandemia y además aumentar a nacionales. Podían dar a conocer su marca porque al estar en internet podían llegar a muchísima más gente. Y por último, podían sentirse seguros porque estaba apoyado por gente que sabía en el tema. Por ejemplo, yo. Entonces, esto es el mapa de la empatía. Tienes que pensar
ponerte en el lugar y jugar un poco a hacer el rol de la persona y decir qué pensaría, qué sentiría, qué ve, qué escucha, qué dice, qué hace, qué es lo que le va a costar y qué es lo que le va a resultar más fácil. Esto lo pueden hacer de dos formas y aquí voy más a lo técnico. Yo tengo esta plantilla, si te interesa, eh, la voy a vender muy barato, como a 500 pesos, pero la voy a vender porque me costó muchísimo hacerla. Estuve 2 días porque son formas separadas. Y la planilla está para esto. Tú llegas, pinchas y escribes. Pinchas y escribes. Y por ejemplo, si tú tienes 3, porque recuerda, yo aquí puse las que a mí me servían, siempre recomiendo poner un mínimo de 3. Por ejemplo, aquí tú ya pusiste tus 3. ¿No se te ocurren más? Borras los cuadrados, los pinchas y le pones suprimir. Y listo. Ahí está la planilla. Aquí también, si quieres usar la plantilla que yo voy a vender, pones ahí botón secundario, cambiar imagen y pones la foto que tú quieras. Aquí yo recomiendo siempre poner una foto directamente con tu usuario. Por ejemplo, yo aquí, como era de la isla de Chiloé, puse unos palafitos. Si es sobre adultos mayores, puedes poner la foto o la caricatura de un abuelito. Si es sobre cocina, puedes poner fotos de comida. Si tu emprendimiento es sobre el fútbol, puedes poner una pelota de fútbol. Puedes poner lo que sea mientras sea una imagen que lo caracterice. Y aquí tú, como te decía, lo único que tienes que ir pinchando. O si tu texto te quedó muy chico, lo agrandas. Si te quedó muy grande, lo achicas. Y así puedes ir jugando con esta plantilla que está lista. A las personas que compran esta plantilla les voy a enviar también un video cómo se pone esta plantilla en tu trabajo, porque no es tan simple, no es llegar, copiar y pegar, sino que tienes que poner, también vas a aprender a poner tu página en horizontal. Y eso es la tarea de la semana. Tienes que hacer, entonces, revisemos, tienes que hacer el perfil de tu usuario, recuerda como una ficha, como si fuera un currículum donde tú vas describiendo todas las cosas que necesita saber tu usuario. El mapa de la empatía, yo aquí puse lo que tienes que poner, pero el mapa tiene este formato, ¿sí? Este es el formato. Si tú buscas en internet también y buscas mapas de la empatía, te van a aparecer un montón de mapas, incluso te va a aparecer el mismo que está en la página 8 del descargable, ¿sí? Entonces tú buscas mapas de la empatía, mapa, y te van a aparecer formatos que si gustas los puedes usar, puedes hacer tu propio formato, y aquí te aparecen en imágenes un montón, puedes ir completando como tú quieras, por ejemplo, puedes descargar este y ir escribiéndole encima con el Word, como tú quieras, puedes usar el formato que tengo yo, eh, pero lo importante es que incluyas eso. Te vuelvo a repetir, si tienes más de un usuario que tú creas que les pueda servir, por ejemplo, en una cosa de venta, el que vende y el que compra, te recomiendo siempre hacer los dos, ¿sí? Y luego, y esto es importante, tienen que hacer esta encuesta de innovación. Yo voy a ser súper honesta aquí, no me acuerdo que te preguntan, no tengo idea. Me acuerdo, eso sí, del semestre pasado, que era obligatorio y que si no lo contestabas no te mostraban las notas, porque les pasó a un par de compañeros míos. Entonces, creo que es cortita y respondanla, porque es obligatoria y así hacen el módulo tranquilos. Y eso, muchas gracias, te pido que por favor no olvides darle me gusta al video y suscribirte a mi canal para que siempre sepas cuando estoy haciendo videos nuevos. Y cualquier duda, también en mi grupo Vero Ayuda a Tareas, voy a dejar un post donde puedes poner todas las dudas que te salgan del video, porque quizás la duda que tú tienes la puede tener otra persona y así todos nos ayudamos al mismo tiempo. Que tengan una muy, muy linda semana.